Hola, vamos a hablar hoy de el lenguaje en la infancia a partir de los 5 años. Estamos ya en un segundo nivel lingüístico y vamos a reconocer cuáles son los grandes cambios que se producen en esta etapa del desarrollo. En principio tenemos que mencionar que la comprensión y la producción verbal en la infancia es a esta edad de 5 años considerable. Las formas de comunicarse y de emplear lingüísticamente las estrategias se encuentran en un nivel avanzado. Si bien esto no significa que en años posteriores se logren mayores precisiones y niveles más exquisitos en cuanto a la competencia y a la ejecución lingüística de los niños y niñas en relación con el lenguaje de los adultos. ¿Cuáles son las premisas que tenemos que tener en cuenta a partir de este desarrollo en la infancia? Habíamos dicho que la palabra es la unidad fundamental del lenguaje, pero que esa palabra no alcanzaba para expresar ideas, sino a través de frases como unidad fundamental de la lengua viva. Hasta los 5 años, niños y niñas se manejan a un nivel de carácter de alocución simpráxica. Es decir, emplean toda una serie de acompañantes paraverbales, fundamentalmente de gestos, para lograr la precisión en el mensaje que se quiera transmitir al locutario. En cambio, a partir de los 5 años, va a lograr manejar un nivel de alocución de carácter sinsemántico. Es decir, que empleará ya en la frase muchas estrategias de tipo gramaticales que disminuyen la multisignificación de la frase. Este es un gran cambio, por esa razón es que establecemos a partir de los 5 años el comienzo del segundo nivel lingüístico. Esa frase que va a ser la clave, la unidad fundamental de la lengua viva, tiene en definitiva la característica de ser un sistema organizado serialmente. Hay una linealidad cinética que aparece en relación a una organización paradigmática y una organización sintagmática. La organización paradigmática supone emplear, tanto en los procesos de codificación como de decodificación, los sistemas de oposición jerárquicos de las palabras. Estos sistemas de oposición jerárquicos de la palabra contiene, en definitiva, los elementos sonoros, los elementos léxicos, morfológicos y semánticos. Y por otro lado, la organización sintagmática, que es el pasaje fluido de una palabra a la otra. Son los enlaces de organización sucesiva en esa linealidad del discurso y que van a ir dando la organización, el sistema de organización para la frase. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en la infancia, en estos 5 años, vamos a encontrarnos con niñas y niños que se acercan a nuevos materiales. El libro, los textos, los carteles, hay un mundo nuevo que aparece. Y también hay un gran cambio fundamental y sistemático
que es el pasar del núcleo familiar al núcleo institucional. Es el inicio de la escolaridad formal, aproximadamente alrededor de los 5 años. Si bien existen en nuestro sistema educativo jardín de 3 años, jardín de 4 años, el ingreso escolar formal y obligatorio es en términos generales a partir de esta edad, ya que las pautas que se emplean previamente no van a significar como tales exigencias a nivel pedagógico formal. Este cambio, esta ampliación del grupo de escolares, esta situación de compartir la institución escolar con otros niños y niñas de edades diferentes a las de cada uno de estos niñitos, hace que se amplíe el mundo que rodea a estos niños. Entonces, en esa ampliación del mundo que rodea a estos niños, que ya está por fuera del núcleo familiar, se van a enriquecer muchísimo sus experiencias lingüísticas también. Desde un punto de vista general, hay una consideración importante que podemos hacer en el aspecto social, que es esta apertura, este contacto que va a hacer que su mundo de relaciones verbales sea aumentado. En el aspecto cognitivo se inicia así el aprendizaje sistemático. Este aprendizaje sistemático que va a despertar gran interés y gran expectativa por conocer lo que el niño aprende en la educación formal. Desde el punto de vista neurofisiológico, alrededor de los 5 o 6 años se logra la integración del análisis y la síntesis a nivel de la corteza cerebral, fundamentalmente de los analizadores del lenguaje. El proceso de mielinización de las vías nerviosas va a continuar hasta la pubertad, pero a nivel de analizadores del lenguaje se logran los procesos de análisis y síntesis que permiten mayores precisiones y más destrezas a nivel lingüístico. Desde el punto de vista lingüístico, vamos a tener en cuenta que se encuentra en proceso la interiorización del lenguaje hasta aproximadamente los 7 u 8 años. En este segundo nivel lingüístico vamos a caracterizar dos subetapas. Una primera subetapa que abarca desde los 5 hasta los 7 u 8 años y una segunda subetapa a partir de los 8 años hasta los 11, 12. En cuanto a la primera subetapa del segundo nivel lingüístico, vamos a decir que desde el punto de vista fonológico se alcanza en esta primera subetapa el dominio fonológico. Si bien en la infancia del primer nivel lingüístico ya podemos encontrar muchos fonemas adquiridos, el dominio fonológico va a consistir en la precisión y el lograr la fluidez, sobre todo en coarticulación del lenguaje. El perfeccionamiento de fonemas fricativos y de líquidos en coarticulación. No es lo mismo la producción del fonema aislado a la producción de un fonema en una palabra de mayor complejidad. Mariposa, vereda, dentífrico, estatua, son palabras que en general provocan mayor dificultad. Y no porque los niños no tengan la capacidad de producir esos fonemas,
sino porque en esa palabra, en la coarticulación, se dificulta. Y por otro lado, el perfeccionamiento de los sinfones con L y con R, en las combinaciones BR, BL, CL, CR, DL, DR. Esto desde el punto de vista fonológico. Desde el punto de vista del desarrollo semántico, debemos caracterizar que aparecen una serie de adaptaciones entre el niño y la realidad que observa, así como entre el niño y la comunicación con su medio lingüístico, que ya explicábamos que se ve ampliado con el ingreso escolar. También se ponen en juego distintos mecanismos con que cuenta el niño para la oposición y la inclusión de nuevos significados dentro de sistemas categoriales. Ese mundo nuevo que va conociendo a partir de la enseñanza sistemática le permite ir incorporando vocabulario nuevo. La reconstrucción sucesiva, la autorregulación entre las expresiones verbales propias y las expresiones verbales de su medio le van a permitir además ajustar esos significados a las expresiones verbales más adecuadas y más precisas. Desde el punto de vista semántico, entonces, encontramos una ampliación gradual del vocabulario en función al conocimiento nuevo que va adquiriendo en la infancia, el aumento de adjetivos que va a repercutir fundamentalmente en la elocución para hacer más rica y más variada la expresión verbal, para evitar la redundancia de términos y la incorporación de adverbios en relación a cantidad, dimensiones espaciales y aspectos temporales. Estas características van a modificar las expresiones lingüísticas y su capacidad de comprender con mayor precisión los enunciados que recibe. Desde el punto de vista sintáctico, tenemos que decir que en nuestro lenguaje el orden morfosintáctico que empleamos habitualmente comprende la voz activa, es decir, la organización del sintagma con el agente, la acción y el paciente. Esta voz activa la comprende y la emplea correctamente. Ahora, en el caso de la voz pasiva, que es una voz que no empleamos habitualmente en el discurso coloquial, se van a presentar dificultades para comprenderla. Solo va a poder comprender las frases en voz pasiva no reversible. Por ejemplo, si yo digo el medicamento fue prescrito por el médico, esta frase es comprendida por parte del niño, pero no en relación a su organización gramatical, sino en relación al campo semántico. Por esta razón es que decimos que no llega a comprender la voz pasiva plenamente. Como esta voz pasiva no es la que usamos coloquialmente, no genera mayor conflicto para su desempeño. Lo que sí vamos a destacar y vamos a destinar un tiempo especial para ello es cómo en esta etapa se va a dar el uso adecuado de las palabras gramaticales. Ese uso adecuado de las palabras gramaticales va a producir grandes cambios en el discurso y es justamente lo que va a permitir esta diferencia que marcábamos en relación al primer nivel lingüístico, la capacidad de subordinar enunciados en una frase.